¿Qué significa ser buena tierra? En la parábola del sembrador, Jesús nos compara con 4 tipos de tierra que reciben la semilla o palabra de Dios. Si bien todos llegan a recibir en un momento u otro la palabra, solo uno es el que da fruto. ¿Qué lo hizo diferente a los demás? Mateo 13:23 dice: «Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto». De acuerdo a Jesús, ¿quiénes son la buena tierra? Los que oyen y entienden la palabra. Pero un segundo, si llegar a ser buena tierra depende de que yo entienda, ¿qué pasa con aquellos que no entienden la palabra porque no se las explicaron bien? ¿Acaso podemos ser mala tierra solo porque no tuvimos un buen maestro en clase? Comencemos hablando de qué es a lo que Jesús se refiere por entender la palabra. En Mateo 13:15, Jesús cita a Isaías diciendo: «Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane». Si bien el ver con los ojos y oír con los oídos es algo evidente, el entender con el corazón no lo es tanto. Al parecer, el proceso de entender, además de involucrar nuestros oídos y nuestros ojos, se lleva a cabo en el corazón. Ahí es donde se encuentra el vivero en el que se siembra la palabra de Dios. Por eso es que el Salvador vincula el corazón con el entendimiento, porque el entender la palabra de Dios requiere que esa semilla sea sembrada en el corazón. Pero hay un pequeño conflicto aquí. Mateo 13:19, hablando de la semilla que fue sembrada en el camino, dice: «Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino». ¿Notas el problema? La Escritura dice que esta es la persona que oye la palabra, pero no la entiende. Pero, ¿en dónde dice que se sembró la semilla o la palabra en este caso? Sí, claro, en la parábola dice junto al camino, pero ¿y el significado? ¿De dónde la tomó el malo? La Escritura dice que el malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, esta persona sí sembró la semilla en su corazón, pero no la entendió. Esta persona a la que Jesús se refiere no es alguien que no quiso oír la palabra, que se cerró al mensaje, no, fue alguien que sembró la semilla en su corazón. Pero si la semilla entonces estaba en el lugar adecuado, ¿qué fue lo que falló? Porque él no la entendió si la sembró donde debió haberla sembrado. ¿No se supone que si ambos hacen lo mismo deberían tener los mismos resultados? Si ambos sembraron la semilla en su corazón, donde se da el entendimiento, ¿qué hace que uno sea buena tierra y entienda y el otro no? ¿Qué hace que uno dé fruto y el otro se seque? Afortunadamente para nosotros, el paralelo de la explicación de esta parábola en Lucas 8:15 nos da una clave fundamental. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. Esta escritura nos muestra que si bien la semilla debe llegar al corazón, ese corazón debe tener 2 cualidades para llegar a ser buena tierra. ¿Notaste cuáles fueron esas 2 cualidades? Fíjate en la descripción del corazón en la que fue sembrada la semilla. Jesús dice: la buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Esta es una lección importantísima. Es la lección que nos enseña que, sin importar que la semilla o palabra de Dios se haya sembrado en el corazón de la persona, ésta no la retendrá ahí si no ejerce bondad y rectitud. Ahora, ¿no es interesante que sean estas 2 cualidades y ninguna otra las que menciona el Salvador? ¿Bondad y rectitud? Si lo pensamos un poco, de hecho, eso nos hace pensar en 2 fuerzas opuestas, pero al mismo tiempo principales, centrales y fundamentales del plan de Dios: la justicia y la misericordia. ¿No es fascinante que para mantener la palabra de Dios en nosotros debemos de ejercer y germinar estos 2 enfoques que son fundamentales en todo el plan de Dios? Creo que todos conocemos una persona que es más justa que misericordiosa y alguna otra que es más misericordiosa que justa. Bueno, el Salvador nos pide tener ambas en el corazón. De hecho, parece como si nos advirtiera que esa es la única manera de retener la semilla y llegar a ser buena tierra. Él no dijo que la buena tierra serían los de corazón recto o los de corazón bueno. Dijo que la buena tierra serían los de corazón bueno y recto.
Ambas cualidades son requeridas por igual. Y aquí es donde aprendemos a qué es lo que se refiere Jesús con entender la palabra con el corazón. Si en una escritura se nos enseña que la buena tierra es la que entiende con el corazón y en otra se nos enseña que ese corazón retiene la semilla con bondad y rectitud, ¿no tiene sentido que el entendimiento del corazón tenga que ver con la bondad y la rectitud? Sí, y eso tiene mucho sentido. El testimonio más firme y perdurable del Evangelio no es aquel que se recibe arrodillado, sino aquel que se recibe viviendo. O dime tú, ¿cómo se ha fortalecido más tu testimonio del Evangelio? ¿Preguntando por su veracidad o viviéndolo y experimentando su poder en tu vida? Esa es la comprensión, claridad y entendimiento a la que se refiere Jesús. Aquella que no se puede alcanzar preguntando o escuchando o estudiando, sino viviendo en rectitud y bondad. Ser buena tierra es entender la palabra, pero no en concepto y precepto solamente, sino a raíz de las experiencias derivadas de las acciones bondadosas y rectas que surjan desde nuestro corazón. Es solo en ese contexto o marco que la persona recibe esa claridad o entendimiento de la palabra, en el contexto de la bondad y la rectitud de corazón. Ahí es donde surge el fruto que es claro, entendible y más dulce que todo lo dulce.